Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al espacio virtual del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social del Ministerio de Cultura. El día de hoy estamos reunidas y reunidos para el diálogo Reimaginar el el derecho a memorializar en América Latina, que es el segundo diálogo sobre el tema de museos en el marco del Día Internacional de los Museos que se celebró el pasado 18 de mayo. Primero queremos disculpar la ausencia de Alejandra Naftal, directora ejecutiva del ESMA de Argentina, quien por motivos de salud no nos va a poder acompañar en este diálogo. Antes de iniciar, quiero presentar a nuestros tres invitados. En primer lugar, voy a presentar a Sofía Maher, quien va a conducir este espacio de conversación. Sofía es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en sociología por la misma casa de estudios. Ella es integrante de la Comisión del Lugar de la Memoria, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia y cuenta con más de 30 años de experiencia en responsabilidades de liderazgo de organizaciones, procesos de derechos humanos, género y justicia transicional. Ha sido presidenta del Consejo Nacional de Reparaciones del Perú, comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y vicepresidenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de las Islas Salomón. También nos acompaña Francisco Esteves, quien es director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Él es historiador por la Universidad Católica y recibió el premio UNESCO en el año 2014 para la promoción de la tolerancia y la no violencia. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales, ha sido director de la Fundación IDEAS y presidente del Círculo de Políticas Participativas. También nos acompaña nuestro director, el director del Lugar de la Memoria, Manuel Burga. Él es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Educación por esta misma casa de estudios y doctor en Historia de la Universidad de París, La Sorbona. Cuenta con un postdoctorado con Jacques Le Goff en la EGES de París. Ha recibido el Premio Nacional de Historia Jorge Basadre y también ha recibido las palmas magisteriales en el grado de Amauta y es autor de diversas publicaciones referidas a la historia de nuestro país. Agradecerles a los tres por la participación en este diálogo. Esperamos que sea un diálogo muy fructífero, que nos ayude justamente a reflexionar sobre el derecho a memorializar en los países de nuestra región. Y entonces le doy el pase a Sofía para que pueda llevar adelante la conversación. Muchas gracias. Gracias, Carla. Y bienvenidos y saludo a todos los que nos están acompañando y especialmente a Francisco y a Manuel, con los que vamos a conversar, ¿no? De alguna manera el contexto del diálogo, de alguna manera lo da el documento sobre memorialización que aprobó Naciones Unidas en los contextos de justicia transicional. En este documento de Naciones, ya aprobado por Naciones Unidas sobre memorialización, se realiza esta memorialización, se realiza sobre las violaciones acaecidas en el pasado, lo que permite reflexionar sobre el presente y determinar temáticas contemporáneas relacionadas con la exclusión, la discriminación, la marginación y los abusos de poder que a menudo van vinculados a culturas políticas tóxicas que estamos viviendo en todos nuestros países. Un trabajo positivo de la memoria contribuye, dice el documento, al desarrollo de culturas democráticas y respetuosas de los derechos humanos y da cumplimiento a la obligación jurídica de los estados de garantizar los derechos humanos. En este mismo documento se identifican las obligaciones de los estados y de otras partes interesadas respecto a la labor de la memoria, asumiendo que la misma, al igual que la historia, no puede abstraerse de la influencia política y los debates del presente,
Aunque posee límites claros, los procesos de memoria nunca deben generar revictimización a las víctimas de violaciones de derechos humanos y no debe de desconocer o relativizar los hechos sufridos en estos conflictos o dictaduras a los cuales se trabaja en estos lugares de memoria. Y teniendo eso como contexto, ¿no? Como para iniciar nuestra conversación, no sé, Francisco o Manuel, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo ubica el lugar de la memoria, no sé, el Museo de la Memoria en Chile o en Perú, el espacio creado frente a la polarización política que se está viviendo en ambos países, ¿no? Y si es que se ha logrado engarzar, o la expectativa esta que se habla siempre de cómo la reflexión del pasado nos debe servir como enseñanzas para no repetir los crímenes y abusos del pasado, ¿no? No sé, por ahí, si Francisco o Manuel, ¿quién quiere? Me, si me permite, Sofía, adelantarme a Francisco Ok, perfecto. para decir una cosa, y también si me permites, que tenga que ver con el título de la reunión, Ajá, que lo relacionamos con el conjunto de los 56 museos, y es reimaginar el UM. Y lo que nos hemos propuesto en estos últimos 14 meses que dura la pandemia, COVID, es reimaginar el UM. Y esta suerte de ejercicio de reimaginar el look nos ha llevado a la virtualidad. Y ahora hablamos de un look virtual, un look que lo hemos tenido subyacente, porque tenía fuerza de virtualidad y lo teníamos subyacente. Y hemos, desde marzo del 2020 hasta la actualidad, y a partir de abril 2020, con toda nitidez, salimos a través de varias tecnologías de la comunicación, ¿no? Como Zoom, como Facebook, como Twitter, como YouTube, como Instagram. Y esto produjo una gran visibilidad, una gran posibilidad de ser visible al UM a través de transmisiones, a través de los diálogos como el que ahora estamos sosteniendo. Pero además nos permitió, Francisco, porque ya Sofía lo sabe, que nuestros recorridos virtuales de la muestra permanente y de las muestras temporales también se comenzaron a transmitir vía Zoom para públicos que después se podían conectar también en los diálogos por Facebook. Eh, yo no voy a tomar mucho tiempo en esto del tránsito de reimaginar el LUM y pasarnos a una suerte de virtualidad casi total en los meses a partir de mayo 2020 hasta diría, hasta marzo 2021, totalmente casi. Eh, y el primer resultado que hemos tenido es que se incrementó el número de conectados, de visitantes virtuales, de visitantes a través de las redes. Y eso para nosotros era eh, una gran noticia, porque no solamente eran los visitantes de la Lima metropolitana, sino el público habitual de las actividades presenciales, sino todo el público peruano e internacional que comenzó a conectarse por las noticias que teníamos en nuestra página web. Entonces, la primera consecuencia, número de visitantes, ¿no? Y dentro del número de visitantes nacionales e internacionales, que una serie de particularidades, ¿no? Y la segunda es que los diálogos pudieron ser como ahora internacionales. Ahora tenemos a Francisco, desgraciadamente no tenemos a Alejandra Naftal, pero podemos conversar de los problemas que nos atañen a nivel comparativo, ¿no? Y eso ha sido bastante interesante.
no podíamos traer a muchos de los visitantes extranjeros y hemos tenido diálogos de todas partes del mundo, incluso en horarios con grabaciones para hacerlos posibles cuando estaban muy lejos. Y además, en tercer lugar, hemos tenido diálogos interactivos. Esos diálogos interactivos permitían que el público también participe en las conversaciones, pero participe como a través de las preguntas como las que han formulado esta vez, ¿no? Es decir, que la virtualidad de alguna manera nos ha favorecido y estamos ahora desarrollando algunos proyectos que son verdaderamente interesantes para nosotros. Eso, me quedo ahí en este tránsito a la virtualidad, Sofía, a darle pase a Francisco. Ok, gracias, Manuel. Bueno, mira, es muy interesante lo que plantea Manuel. Aquí también el museo tuvo que abrirse, aunque ya tenía una línea previa bastante interesante de alcance a través de las redes virtuales. Hubo que crear nuevos espacios y desarrollar nuevas dinámicas para que pudiésemos cumplir la misión del museo a través de la modalidad virtual. Y existe una muy buena evaluación del trabajo realizado que va en la misma línea de lo que Juan Manuel señala. Creo que ese es un punto. Es un punto muy significativo y en adelante todo este cambio de comunicación va a tener que ser, va a tener que quedarse y creo que entra a formar parte de lo que es el patrimonio de un museo de la memoria como el LUM o como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile. Con todo, pienso que lo virtual no puede sustituir definitivamente a lo presencial. Y nosotros vamos a tener que pensar en una presencialidad 2.0. Que es una presencialidad distinta, incluso mixta, en el sentido de que esa presencialidad pueda también tener mecanismos virtuales de apoyo. De hecho, hemos recientemente terminado el diseño de una app del museo que permite que las personas que hacen el recorrido presencial puedan también tener opciones virtuales para focalizar o para priorizar. Permite entender que no existe un recorrido lineal del museo, sino que esos recorridos pueden ser también construidos temáticamente. Por ejemplo, ahora hemos estado trabajando qué significa visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con perspectiva de género. Y revisar nuestra muestra para que efectivamente esa perspectiva de género se exprese. Y el museo tiene 10 años, el nuestro, pero evidentemente cuando se creó el museo respondía a un enfoque y que después de estos 10 años hoy día tenemos que necesariamente incorporar nuevas dimensiones. Y también nos sucede lo mismo con la temática de los pueblos originarios, que nos obliga a pensar en un museo que no tiene, ya lo digo, solo un relato único, sino que es un relato plural, que se construye también a partir de las diversidades de los públicos. Y esta presencialidad 2.0 es un desafío que vamos a tener que abordar, porque la visita presencial, Juan Manuel, no puede ser, tiene que ser
tan activa y tan entretenida, como decir, tan convocante como la visita virtual. Y porque de lo contrario, claro, vamos a perder, porque finalmente el LUM y el museo nuestro fueron diseñados también y pensados para que existan estas visitas presenciales. A mí el título del panel me pareció muy interesante porque dice reimaginar el LUM, pero luego dice 2 puntos: el derecho a memorializar en América Latina. ¿Y cómo yo entiendo esos 2 puntos? Y a continuación, que se escriben a continuación de reimaginar el LUM. Lo entiendo mucho como que el LUM situado en América Latina, así como el Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile, o el Museo de la ESMA en Argentina, tienen esto de estar situados en América Latina. Estoy muy convencido de que necesitamos nuestros espacios museales necesitan de un reconocimiento explícito de estar situados en una región. Porque lo que sucedió, por lo menos hay situaciones que hermanan, por ejemplo, lo que fue la lucha por la recuperación de la democracia y la derrota de las dictaduras, con Argentina, en Brasil, en Chile, y por otro lado también lo que constituye la responsabilidad de la memoria, también es un punto que hemos compartido con el LUM. La extraordinaria reunión a la que asistí en el LUM, donde además se presentó en el teatro del LUM una obra impresionante, creo que también te permite pensar de que es necesario que lo virtual dialogue con lo presencial. Y a mí me parece muy interesante entender que tenemos, desde el punto de vista de los contenidos, un desafío que compartimos. El documento que nos hicieron llegar para la lectura, el que fue presentado por el relator especial, pone claro este acento en la memorialización, y me parece a mí que es bien interesante. Lo leí completo, yo no lo había leído todavía, y también para mí sigue siendo un referente el documento de Naciones Unidas del 2005, donde se establecen los principios contra la impunidad. Y quiero manifestar que por lo menos cuando hablamos nosotros, no usamos mucho el concepto de memorialización, pero si lo tenemos que usar, lo tenemos que relacionar, así lo vemos nosotros desde nuestra situación, con el deber de recordar y con el derecho a la memoria. El deber de recordar es una obligación de los estados, y eso está establecido en los principios contra la impunidad, y ese deber de recordar tiene que comprometer a los estados para mantener los espacios museográficos donde se recuerda lo que sucedió. Pero el recuerdo no es solo una mención histórica, el recuerdo también es la exigencia de verdad, la exigencia de justicia, que son elementos que están, ¿no es cierto?, considerados en el documento que nos mandaron como justicia transicional. Entonces el deber de recordar sí es un deber y es una responsabilidad de los estados. Pero junto al deber de recordar está el derecho a la memoria. Y para la experiencia nuestra, el derecho a la memoria tiene que entenderse como un derecho ciudadano a la memoria. El derecho a la memoria no es una responsabilidad del Estado, el derecho a la memoria es un derecho de las personas, es un derecho humano, y ese derecho tiene que ejercerse. El derecho a la memoria ha sido perseguido en los países, también en Chile se le persiguió. Ahora acabamos de inaugurar en el museo nuestro una sección que antes no teníamos,
es una sección nueva, donde están reunidos en una parte un conjunto de libros, de revistas, de discos, que hubo que las personas tuvieron que esconder el año 73 para el golpe, porque estaban siendo requisados, se quemaban, y las personas que eran propietarias de esos libros, revistas, bueno, podían ser detenidas. En España pasó algo parecido, a eso se le llamó el Bibliocausto, y claramente esta experiencia de mucha gente de tener que esconder sus libros, sus revistas, bajo tierra, para poder salvarse de la represión, bueno, hoy día nosotros hemos incorporado esa dimensión en el museo, buscando esas publicaciones, esos diarios, o esas revistas, o esos discos, para entender que desde el comienzo hubo una resistencia cultural. Nosotros hemos dicho que la primera gran derrota de la dictadura en Chile fue una derrota cultural. Y eso es muy importante tenerlo antes que política. Fue una derrota cultural. Entonces me siento muy identificado con este propósito de reimaginar el LUM, porque nos convida a hacerlo también con el ángulo del derecho a memorializar en América Latina. Y felicito a Juan Manuel por esta visión amplia, esta visión regional que él tiene, esta visión latinoamericana que compartimos, y que le da sentido también al trabajo que nosotros realizamos. Sí, muy interesante, sobre todo esta parte que planteas, eh, Francisco, de cómo, claro, lo digital nos ha abierto un mundo enorme, ¿no? Pero hay que regresar a la presencialidad, pero es esa presencialidad punto dos, le dices, ¿no? O sea, que es como más exigente, tienes que combinar cosas, nuevas herramientas que sean, me parece buenísimo. Y sobre Manuel, mira, la parte esta de haber sido obligados de alguna manera a haber encontrado un vehículo en el LUM para incrementar tus audiencias, ¿no? O sea, ya no solo es la que llega a Lima y puede visitar el lugar de la memoria, el LUM, sino que es a nivel internacional, pero además a nivel nacional, de otras regiones del país, lo cual también te da una potencia y una ganancia enorme. Yo en esto me preguntaba, ¿no? O sea, si este reimaginar el y lo digital no te está siendo, o sea, cómo garantizar un diálogo de ida y vuelta, que no sea solo el acceso a la visita del museo, de nuestro lugar de memoria, sino esta retroalimentación, este diálogo que de alguna manera a lo mejor te permite más la presencialidad de que hablaba Francisco, ¿no? O sea, esa necesidad de regresar de todas maneras a un nivel de presencialidad. Pero eso, ¿no? O sea, como si en esta experiencia tuya, Manuel, del LUM digital, eh, se garantiza esa ida y vuelta, ¿no? O sea, me parece fantástico poder estar sentados, por ejemplo, ahorita tú, Manuel, Francisco y yo, cada uno en sus lugares, en sus viviendas, y podemos hacerlo con toda facilidad, ¿no? Pero eso, el diálogo de ida y vuelta, o sea, es... Ese es un tema que nos ha preocupado mucho porque nuestra área de recorridos se llama educación. Y la esperanza es que se eduque y se contribuya a la formación de una ciudadanía democrática, amante de la paz y amante de la tolerancia. Entonces, sí tenemos una intención de tener una labor educativa, pero nos es muy difícil evaluar los resultados, Ajá. porque en la misma pedagogía actual, en los mismos sistemas educativos actuales en el Perú, dudan mucho de cómo evaluar los resultados.
de cómo medir si hay incidencia a nivel de lo que uno transmite como conocimiento. Pero estamos en eso y nos hemos preocupado. Y se ha incorporado Lea Sulmón para ayudarnos en lo que es la medición de lo que hacemos. Ujú. Muy bien, con esto respondo un poquito Sí, a sí, sí, muy bien. Pero claro, yo creo que es clave toda esta parte educativa, ¿no? Pero cómo generas reflexiones, me parece excelente. Pero otro tema también que lanzaba Francisco es esto de, claro, nosotros nos hemos planteado, y la memorialización en el documento que lo plantea, es en el espacio nacional, ¿no? Y cómo tú aprendes de tus conflictos o las violencias sufridas en tu país. Y se supone que esto te tiene que llevar a reflexiones que te hagan interpretar el presente. Pero qué cosas se está abriendo si tenemos además esta memoria latinoamericana, ¿no? Me parece espectacular, o sea, qué cosa puedes aprender ya no solo de Perú, sino cómo resolvieron, ¿no? La recuperación de la democracia, por ejemplo, en Argentina, o en Chile, o en el Perú. Y creo que eso como que nos abre realmente un potencial nuevo, ¿no? O sea, cómo sacarle el jugo a esta visión más latinoamericana que es nueva, ¿no? O sea, Sí, sí. social. Eh, Efectivamente estamos viviendo nosotros también en Chile una situación bien especial porque eh, hubo lo que se llamó el 18 de octubre, que fue un gran estallido social, ¿no es cierto? Muy grande. Y por otro lado, se acaban de elegir ya los convencionales para que van a redactar una nueva constitución. Eh, y lo que ahí yo quisiera señalarte es lo siguiente. Nosotros pensamos que en el texto de la nueva constitución tiene que estar escrito el derecho a la memoria y el deber de recordar. Y que el deber de recordar tiene que ser una obligación del Estado y eso debe estar escrito en la Constitución. Y que el derecho a la memoria como un derecho humano tiene que estar escrito en la Constitución. Para nosotros es un tema muy fundamental y hemos tratado de que los nuevos convencionales, los que han sido electos recientemente, puedan llevar este discurso y pueda eso expresarse, eso significaría un gran avance, expresarse en el texto de la nueva Constitución. Pero tenemos otro tema de fondo, que es el siguiente, y que lo cuento acá con toda la transparencia y la franqueza que este encuentro amerita. Yo pertenezco a una generación que hizo un análisis que era muy correcto en su momento y que era decir, inevitablemente, cuando hay dictaduras como la dictadura sufrida en Chile, o en Argentina, o en Brasil, inevitablemente se violan los derechos humanos. Y por tanto, la manera de enfrentar eso es derrotar, terminar con la dictadura, volver a la democracia, porque con democracia no se van a violar los derechos humanos. Esa era nuestra convicción, ese era nuestro principio, y eso nos inspiró muchísimo, en el sentido de que había que entender que si terminábamos con la dictadura, entonces íbamos a recuperar un sistema de respeto a los derechos humanos. Pero ahora, a partir del 18 de octubre del año 2020, no, del año 2019, ¿verdad? 19. Sí, claro. A partir del 18 de octubre, tuvimos que constatar con dolor que también en democracia se violaban los derechos humanos. Porque vino incluso una representación, un comité de investigación de Naciones Unidas y de otras instancias que así lo determinaron, que así lo señalaron. Y eso fue muy impactante,
Porque si bien, claro, no puede compararse lo que fue la dictadura terrorista de Estado del tiempo de Pinochet con la situación actual. Sin embargo, nuestra democracia se vio afectada por violaciones a los derechos humanos en este periodo. Y eso también nos lleva a un tema como más de fondo, porque el museo se pensó originalmente como un museo que estaba, que decía, mire, vamos a contar la historia de lo que ocurrió en Chile en el tiempo de la dictadura, entre 73 y 1990, donde se violaban los derechos humanos, para que nunca más esto ocurra. Y se trabajó mucho en eso, y sin embargo, pasó lo que pasó. Y eso te lleva a pensar aquí que la necesidad de cuidar los derechos humanos es una necesidad que tiene que ser también afirmada en el presente. Y cuando uno educa en materia de derechos humanos, no puede caer solo en decir que hubo un tiempo en que se violaron los derechos humanos y que nunca más esto tiene que suceder. Más bien también tenemos que decir que más que nunca, junto al nunca más que nunca, ahora, en el país en que estamos, esa defensa de los derechos humanos es urgente. Entendiendo todas las diferencias, es hoy urgente. Y eso, claro, nos plantea un tema para por ejemplo, para un museo como el nuestro que se definió cuando se constituye y se funda como para contar un periodo acotado de esto. Pero el tema está en cómo nosotros somos capaces de relacionar la misión del museo, que está acotada en el periodo fundacional, que ya te he señalado, que es el tiempo de la dictadura, con las responsabilidades ineludibles que salen ahora. Y además, otra cosa, el tiempo actual nos ha obligado a decir, mire, miremos de una manera distinta lo que nuestra museografía tiene. Reimaginemos, usemos la expresión de Juan Manuel, reimaginemos el museo tomando en cuenta que también tenemos que hacer nuestra historia del periodo 73-90 hoy con una perspectiva que es distinta hace 10 años. Por ejemplo, con la perspectiva de género. Nos obliga a pensar de una manera distinta, para contar el relato. O sea, lo que quiero decir es que lo escrito en un museo como el nuestro no está escrito de una vez y para siempre, sino que necesariamente tiene que renovarse, y la mejor manera de entender esa renovación es a través del diálogo con las ciudadanas y ciudadanos, y que ese diálogo nos permite repensar también la responsabilidad que tenemos. Y ese diálogo ocurre virtualmente, para volver al comienzo, pero también nos exige una nueva presencialidad. De un museo que sea apropiado por los nuevos actores. Bueno, es un gran desafío, y por eso cuando Juan Manuel nos convidó a reimaginar el Louvre y lo relacionó con el derecho a memorializar en América Latina, yo dije, ya, otra vez Juan Manuel se está adelantando a los tiempos y lo vamos a seguir con esta invitación que nos está formando. Mira, me parece genial lo que dices, son hasta dos cosas, ¿no? O sea, de lo que acabas de comentar es, uno, es cómo relees ese pasado con nuevos anteojos, como tú mismo señalas, por ejemplo, un enfoque de género, y otros, como poblaciones indígenas. Y entonces esa es una riqueza enorme, o sea y eso es algo que te hace, que la historia siempre se puede volver a escribir y reescribir y reescribir y reinterpretar. Pero también el otro tema que planteas, que es el cómo te conectas con la situación de ahorita, o sea, la crisis de ustedes del octubre del 19, nosotros también hemos tenido una tremenda crisis de gobernabilidad, y ahí quería yo invitar a Manuel que nos cuente, ¿no? O sea, de qué manera el LUM, en el conflicto y en el medio de este conflicto social por la gobernabilidad, cuando vacan al presidente de la República y asume la presidencia de la República el presidente del Congreso, y en una semana se acabó ese gobierno de facto
que consideró la ciudadanía un gobierno de facto, pero el LUM jugó ahí un papel con lo de Inti. Yo no sé, Manuel, si nos puedes comentar, me parece como, wow, yo no me hubiese imaginado cómo el LUM se convertía en un espacio de ciudad, de ciudadanos, ¿no? Manuel. Ciertamente, ciertamente, este, me está invitando Sofía, Francisco, a salirme del tema, pero Ah, no, si quieres regresa, no me hagas caso. no, pero eh, yo tenía mi ordenadito aquí mi intervención, pero ya que Sofía me está retando para lo de la generación bicentenario, ya diré unas cositas solamente. Estos movimientos de protesta ciudadana, que se realizaron en Lima y en las 25 regiones del país, se hicieron entre el 9 y el 14 y casi 15 de noviembre de 2020. Durante ese periodo, Lima, el Perú, casi no dormía o estaba muy intranquila por las manifestaciones. Los balcones de las casas se convirtieron en lugares de protesta y de manifestación familiar y personal. Entonces, el lugar de la memoria se convirtió también en un diálogo, estableció un diálogo con los manifestantes y con los manifestantes menores, jóvenes, y respondieron constantemente. Y el 14, en la noche, se produjo este enfrentamiento de las fuerzas del orden con los manifestantes y los grupos, el núcleo de avanzada, el núcleo que estaba en primera línea, que era la llamada generación del Bicentenario, que son jóvenes entre 20 y 24 años, ¿no? En ellos se produce, ¿cómo decir?, la muerte, ¿no?, de Inti Sotelo y de Brian. Brian Jack Pintado, los dos. Y cuando se produce eso, los jóvenes recurren al LUM para decirnos, hagamos el sepelio en el LUM. Y yo, como en ese momento había una transición, estábamos sin ministros, solamente consulté a algunos y me dijeron, de acuerdo. Y hablé con los jóvenes y los jóvenes me dijeron, los padres van a hacer los sepelios en sus respectivos hogares, porque son hijos de provincianos. De acuerdo, pero le pedimos a cambio que organice una exposición para memorializar las marchas ocurridas entre el 9 y el 14 y 15. Miren, fue una invitación de los jóvenes ciudadanos. Y a partir de ese momento comenzamos a preguntarnos quiénes eran la generación quiénes eran los que conformaban la generación bicentenario. Porque estamos a portas, Francisco, de celebrar el bicentenario de la República. Ahí. Ese es tuyo. Sí, el bicentenario de la República, que es el 28 de julio de este año, 2021, 200 años de la República. Y por eso, entre los jóvenes mismos se bautizaron como generación del bicentenario. Y fue todo un acontecimiento realmente que llevaron de nuevo a la polémica, porque como hicimos la exposición fotográfica, donde exhibimos 60 fotografías profesionales de fotógrafos peruanos e internacionales, y exhibimos 400 fotografías en formato pequeño de los participantes mismos con sus celulares. Es decir, hubo un diálogo estrecho en todos ellos, y la muestra se abrió el 10 de diciembre y permaneció hasta abril, y fue permanentemente visitada por los mismos actores, por los fotógrafos, por los venezolanos que venían a mirarse y a reencontrarse en las fotografías.
Y a nosotros nos interesó eh, eh, los personajes de las fotografías. Yo mismo escribí un artículo para una revista, para IDL. Nos interesó ver la composición social de los manifestantes. Y había, se podría decir, 50% hombres y mujeres. Y aún más, ¿no? Que quizás 51 o 52% de mujeres sobre hombres. Y había un núcleo de una generación muy joven, entre 20 y 24 años, que eran las líneas de enfrente. Pero no solo eso nos interesó constatar de que en Lima era el núcleo principal, pero no todos en la Plaza de Armas, sino que había una suerte de archipiélago de manifestaciones, ¿no? En los distritos, en Miraflores, en San Isidro, en Magdalena, en el centro de Lima, y todos ellos hicieron una suerte de conmoción sin juntarse para ofrecer un frente único a la fuerza del orden. Y lo que decían, seguramente lo recuerda Sofía, y ahora le voy a comunicar a Francisco, que era el aprendizaje del modelo chileno de movilizaciones urbanas. Sí. Todo Lima está movilizado, pero sin situarse en un solo lugar, sino en una diversidad de lugares, ¿no? Y lo otro que descubrimos, me estoy extendiendo mucho, no debo extenderme mucho, Está bien. el uso de la bandera peruana, y el uso de las pancartas y banderolas. Les digo algunas cosas sorpresivas, sorprendentes, ¿no? Decían, una mejor educación, ¿no? Para pensar, no para obedecer, ¿no? Eran como estos esquemas de pensamiento, una serie de ideas, una nueva constitución, las banderolas, un nuevo país, ¿no? Es decir, uno leyendo las banderolas se acercaba a todo el contenido un poco de las expectativas de los marchantes y de los manifestantes. Es decir, que esa exposición, que duró como 3 meses, construyó memoria, y construyó memoria ciudadana en defensa de los derechos humanos. Había una fotografía muy grande donde decían Inti, ¿no? Es sol. Inti es una palabra quechua, significa sol, ¿no? Y el sol nunca se apaga. ¿Y dónde se exhibía esa fotografía? En la plaza de Puno, en la ciudad de Puno, en el altiplano, donde acusan al gobernador regional de separatista. Esa juventud, donde su gobernador regional era acusado de separatista, era uno de los que convertían a los dos jóvenes, y en particular a Inti, en una suerte de personaje nacional de integración. Pero no nos descuidamos de los detalles, y una de las fotos más visitadas fue la foto donde un policía, con todo su armamento, abrazaba a dos jóvenes, o dos jóvenes abrazaban al policía. Bueno, solamente para decir, Francisco, y a los que nos están escuchando, que esa exposición tuvo muchas repercusiones. Ahora, todas esas fotografías están en la memoria digital de LUM, y pronto entrarán en exhibición a todos los investigadores que se interesen en ella. Sí, mira, Manuel, yo creo que es bien importante recordar y compartir esta experiencia, ¿no? O sea, creo que es un objetivo de todos estos lugares de memoria, ser lugares que sean apropiados por los ciudadanos, ¿no? Las ciudadanas, y que es un lugar de memoria donde defiendes derechos humanos, donde defiendes democracia. Y me pareció impresionante que los jóvenes escojan a LUM. Y creo que eso es como un adquirido, ¿no? Del lugar de la memoria, que pueda conectar lo sucedido durante el conflicto armado interno
que además el título para muchos sectores de la sociedad es subversivo, deberíamos decir la violencia terrorista, sino no conflicto armado interno, que es parte de la dinámica de la pugna, de la narrativa del conflicto, pero que se hayan logrado establecer ese nexo entre lo que es la razón de ser del lugar de la memoria, de tolerancia e inclusión social como un lugar que nos remite a la defensa de la democracia, a la defensa de derechos, ¿no? Eso me parece como súper, súper importante de recordarlo, de apreciarlo y además fue reconocido y no fue atacado. Yo suponía que esta participación de LUM, que además fue receptor, porque se le solicitó, ¿no? El alcalde de Miraflores también te lo solicitó. ¿Cómo iba a tener reacciones adversas? Y no, o sea, fue aceptado socialmente. Qué importante, ¿no? Y cómo poder trasladar eso a experiencias latinoamericanas y incrementar nuestro bagaje, ¿no? De experiencias, de recuerdos, de memorias y de enseñanzas, me parece como muy potente, muy potente. No sé, Francisco, si te hemos sacado de la Sea, conversación. no en absoluto, o sea, yo creo que tiene todo que ver lo que hemos estado conversando. Ajá, exactamente es lo que tú, en la orientación que tú señalabas, ¿no? O Sí, y me sea, siento muy, bueno, yo creo que ya estamos como cerrando, ¿no es cierto? sí, 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 Pero estamos cerrando. me parece excelente lo que nos contó, muy emocionante, lo que nos contó Juan Manuel. Gracias a la pregunta que tú le hiciste, o sea, él tuvo que cambiar un poco el relato que tenía, pero era necesario y quedé muy impresionado por lo que el LUM hizo. Tenemos mucho que aprender, nosotros también, del trabajo que hace el LUM. Y agradecerte a ti, Sofía, porque has tenido bueno, te ha tocado ahora en este momento cumplir esta responsabilidad bueno, de llevar la mediación de este diálogo. Lo has hecho notablemente bien, muy interesante porque fuiste más allá de dar la palabra, sino que también agregaste tu propia reflexión. Así que creo que eso es muy valioso y felicitar la iniciativa y vuelvo, felicitar la iniciativa de este diálogo con este título, que es reimaginar el LUN, pero asociado al derecho a memorializar en América Latina. Y por lo tanto, muchas gracias. Gracias Francisco. ¿Quieres también tú unas palabras para ir Sí, cerrando, Manuel? sí, tenemos 7 minutos, Francisco. Le voy a transmitir otra novedad, Francisco, porque Sofía lo sabe. Tenemos un programa de investigación que se llama Narradores de Memoria, donde hay 12 personas afectadas durante la década de la violencia, que han decidido contar sus historias de la afectación. 12. 6 mujeres y 6 hombres. Es un grupo sumamente interesante. Sofía lo conoce muy bien, así que para ella no es novedad. Pero es de estas versiones que las hemos logrado por las entrevistas de algunos especialistas entrevistando a este tipo de personas con afectaciones a los derechos humanos, tenemos textos y los textos van a ser publicados en libritos de formato pequeño, ¿no? Con el debido cuidado y con las debidas ilustraciones. Pero de cada una de las narraciones y de los narradores van a salir unos documentos más pequeños que se llaman podcasts, que son videos de 5, 6, 7, 8, máximo 10 minutos cada uno, donde se cuenta el meollo, el núcleo de la afectación. Y me voy a la siguiente parte, que es la novedad. Nosotros queremos reimaginar el LUM. Y en este esfuerzo de reimaginar el LUM, hemos creado Radio LUM. Mira.
Ay, qué genial. Hemos creado Radio LUM y hemos conectado a través del Spotify, ¿no? Y YouTube los 18 testimonios que tenemos en la sala de una persona a todas las personas y se pueden escuchar desde Santiago, desde Buenos Aires, desde París, de cualquier sitio, ¿no? Pero no solo eso, sino que en esta Radio LUM vamos a poner los podcasts para que hayan los testimonios breves de los afectados. Esa es una de las novedades que hemos aprendido de Radio Ambulante de Nueva York, de Javier Alarcón. Javier Alarcón, el peruano que es profesor en Columbia y que dirige Radio Ambulante, fue una parte de una de las familias afectadas también, los de Alarcón, que son parte del grupo de los narradores de memorias. Y en la última reunión de conversación con el psicoanalista Max Hernández, llegamos a una conclusión muy simple. Yo llegué a una conclusión muy simple. Mira, ellos no conocen este informe especial de Fabián Salvioli, no saben de Naciones Unidas, no saben de la Asamblea de los Derechos Humanos. Ellos lo que viven y quieren guardar la memoria, reconstruir la memoria para tener justicia, para tener reconocimiento. Sí, nos interesa la reparación, pero fundamentalmente nos interesa que eso no se vuelva a repetir. Entonces te digo que este conjunto de personas afectadas, que son de origen humilde, muchos inmigrantes, muchos que migraron muy jóvenes de Ayacucho, de Cusco, de Huancavelica, de diversos sitios, unos afectados por la violencia de las patrullas militares, otros por Sendero, otros por el MRTA, algunos alcaldes apristas que murieron. Todos ellos concuerdan en que eso sucedió, pero eso que sucedió lo debemos recordar, y recordar buscando que sea la verdad la que conservemos, pero recordarlo para que haya consideración, dicen reparación. No importa si es una disculpa pública solamente, pero que haya ese reconocimiento y que finalmente todos se miraban entre... no estábamos juntos en un sitio, pero estábamos juntos en el Zoom, ¿no? Decían, para que esto no se vuelva a repetir. Y me decían, Manuel, director, ¿y ahora qué hacemos el 6 de junio? Yo les dije, le voy a preguntar al director del Museo de Chile de Santiago. Bueno, déjame decirte algo al respecto. Que no sé si tú has estado, me refiero a ti, Sofía, si has estado en la oficina del director del LUM, donde tienen una partecita de su oficina, un lugar para tomar café. Sí. Pues bien, yo le puedo decir que haga lo que haga con la virtualidad y todo eso, no va a poder hacer un café tan bueno como ese café presencial que él ofrece, ¿ya? Y que claro, por eso estoy convencido de que se necesita no olvidar lo presencial. Exacto. Porque en la medida que podamos tomar un café en la oficina de Juan Manuel, se produce interacción. Esto lo planteo como un símbolo, como una metáfora de lo que se necesita. Y por tanto, todos los desafíos que él nos está planteando, a mí me parecen muy, muy atrayentes. Y por tanto, queda a disposición del café que Juan Manuel puede hacer en su oficina. Ya te entendí el mensaje, Francisco, que vuelva a la presencialidad. Pero tenemos que encontrarnos en Santiago, ¿eh? Claro, pero mira tú, pero mira que dicen que esto de la digitalización es generacional, pero míralo a nuestro director Manuel, está totalmente embarcado. Totalmente. O sea,
Es de la generación bicentenario. O O sea, sea, a mí me queda claro que él es el líder de la generación bicentenaria. exacto. Mira, y acá escribían en el chat, ¿no? Cómo también durante todas estas situaciones, movilizaciones sociales, se recibía la solidaridad de los hermanos chilenos y de otros hermanos. Y entonces sí, creo que esta parte ganada de la digitalización Sí, no, tiene beneficios absolutamente importantísimos, pero sí, también defiendo con Francisco la presencialidad de todas maneras. Como tú lo dices, Francisco, la presencialidad punto dos. claro. No, no vamos a regresar a la anterior. No, no, eso Pero, no vamos a regresar. No. pero excelente conversación. No sé, Manuel, si es que No, está bien. quieres solo felicitarte, ¿ah? Por todas tus No, iniciativas, me parece agradecer buenísimo. a Francisco, que es nuestro teórico, y nosotros aquí ponemos en práctica todas las cosas. Creo que incluso en nuestro paseo de los derechos humanos, que primero lo hicieron en Santiago y después lo hicimos acá en Lima, y lo inauguramos el 10 de diciembre del 2018. Que fue ese es un paseo ahora extraordinario. Y bueno, Y el LUN defiende los principios, ¿no? sí. Exacto, Principios que es exacto. la Sí. defensa de los derechos ciudadanos y humanos. Muy Entonces bien, De la diversidad. muy estamos por bien. la fraternidad y por la sororidad. Exacto. ¿Ah? Muy bien, un abrazo así digital a todos. Muchísimas gracias por esta fantástica conversación y nos vemos pronto. O Sí, sea, es tan fácil como eso. nos Gracias. vemos. Muchas Hasta gracias. luego. Abrazo, Hasta Francisco. luego. Chao, chao. Chao, chao.